tal? Buenas noches. Quisiéramos ir terminando este día meditando en la palabra y especialmente esto que en esta tarde, por la gracia de Dios, compartimos en la cena familiar. Quisiéramos meditar sobre algo que podríamos definirlo, poner como título el otro huerto. La Biblia nos dice cuál es el origen de la creación del hombre y nos dice en qué forma Dios creó al hombre, y está en el libro de Génesis, en el capítulo 2, vamos a leer solamente algunos versículos. Dice el capítulo 2, el versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Dice en el versículo 5, y toda planta del campo antes que fuesen en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Dice en el versículo 21 y 22, entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y se la trajo al hombre. Anteriormente, en el versículo 16, dice así, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dice en el capítulo 3, versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este es el árbol que Dios le había ordenado que no comieran. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Dios llama al hombre, dice en el versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Posteriormente Dios les dice cuáles fueron las consecuencias de la decisión que ellos habían hecho, tanto el hombre como la mujer. Miren, allí la Biblia nos describe cuál es el origen de la tierra. La tierra no es, no fue creada, la vida no nació, como dicen los evolucionistas, en la playa, cuando allí se formó la primera célula, y de allí algo multicelular, y después el primer pez, y después algún anfibio. Después la Biblia dice que Dios creó al hombre, Dios creó los cielos, la tierra, y creó al hombre, y describe el ambiente en donde fue creado el primer hombre. Dice la Biblia que en esa creación, cuando Dios crea la tierra, pone un huerto y allí lo lleva al hombre. Plantó un huerto, dice, y lo lleva allí al hombre. ¿Cómo era este huerto? Dice que había árboles deliciosos a la vista, se podían comer, había un río, habían animales. Allí Dios toma de una de las costillas del hombre, hace dormir al hombre, toma una de sus costillas y trae la que sería su esposa. Tenían un solo mandamiento, no tenían que comer de ese árbol que Dios les había dicho. Ahora, en el capítulo 3 leíamos que el hombre desobedece a Dios, y inmediatamente la Biblia nos dice que fue Eva quien come del árbol, la serpiente la tienta, come del árbol, se lo da al esposo.
e inmediatamente dice, son abiertos sus ojos. Espiritualmente mueren tanto los dos, y van camino hacia la muerte física posteriormente después. Pero hay una de las cosas primeras que ocurren, ellos sienten vergüenza y sienten miedo, van y se esconden de Dios. Posteriormente Dios dicta la sentencia de las consecuencias inmediatas de ese pecado. A la mujer le dice que iba a dar luz con dolor y al hombre que iba a tener que ganar su sustento con trabajo. Y los echa de ese huerto por la desobediencia. Ahora fíjense, pasan los siglos y la Biblia relata que hay otro huerto. Por eso decíamos el otro huerto. El otro huerto está en el Evangelio de San Juan, el capítulo 19, en el versículo 41. Dice la Biblia que en este relato que hace aquí en estos pasajes, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es crucificado. Lo llevan a la cruz, lo crucifican, y nos dice un versículo que nos llama la atención. Dice en el versículo 40, tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo bajaron de la cruz, ya una vez que estaba muerto, lo envolvieron en lienzos y con especias aromáticas, según es costumbre, sepultar entre los judíos. Y presta atención a este versículo. Dice, y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Dice la Biblia que en el lugar en donde el Señor Jesucristo fue crucificado, había un huerto. Había un huerto en la creación del hombre, cuando la tierra fue creada, y Dios pone un huerto, y allí lo pone al hombre cuando fue creado. Transcurren los siglos y hay otro huerto en el cual ocurre algo también determinante para la vida del ser humano. Son ineludibles las comparaciones. Miren, en el primer huerto el hombre no le creyó a Dios. Allí Dios fue deshonrado porque el hombre dudó de Dios. No le quiso creer. Dudó que Dios le haya dicho la verdad y sí se le creyó al diablo. En el segundo, el Señor confió en su Padre. Aún sus enemigos daban testimonio de esto. Allí cuando el Señor estaba crucificado, cuando clavaron sus manos y sus pies en esa cruz, los hombres que cruzaban allí delante de él decían, confío en Dios. Esto está en Mateo capítulo 27, versículo 43. Y el libro de Gálatas, escrito por el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 15, nos habla de la fe de Jesucristo. La fe que él tuvo en todo tiempo en su Padre. Miren, en el primer huerto era todo delicia, era todo bienestar. En este otro huerto, donde crucificaron al Señor Jesús, había sufrimiento, violencia, burla, desprecio, muerte. En el primero solo había un mandamiento para no hacer, no había que comer de ese árbol. Pero en este otro huerto había un hombre que había cumplido todos los mandamientos de Dios. El primer hombre y la primera mujer fueron tentados una sola vez y cayeron. Pero acá, en esta cruz que nos relata el Evangelio de San Juan, hay un hombre que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Todo lo contrario, dice la Biblia que él triunfó sobre el diablo y sus huestes. Nos dice en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 15. Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz el Señor no solamente que venció la tentación, sino que dice que derrotó al diablo y los despojó. Públicamente, él demostró que el diablo mentía cuando decía que Dios no amaba al hombre. Dios amaba al hombre y era capaz de hacerse hombre y entregarse por sí mismo, entregarse a sí mismo por los hombres allí en la cruz. Nos dice la Biblia que en el primer huerto
entró el pecado, la muerte, la condenación eterna. En este otro huerto entró la vida eterna, el perdón de pecados, la salvación a través de Jesucristo. En el primero había un río que regaba, dice el huerto. En este otro segundo, el profeta Zacarías nos dice en el capítulo 3 que hay un manantial para la purificación del pecado y la inmundicia. En el primero el hombre tiene miedo de Dios y se esconde. Acá, en este, la persona que se acerca a la cruz ama a Dios y le busca y se presenta ante el trono de gracia para hallar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. En el primer huerto el hombre fue echado por causa del pecado, y en este huerto, donde está la cruz, el hombre es llamado precisamente por causa del pecado, y el llamado es para mostrarle al hombre que allí en esa cruz, donde está ese huerto, todos los pecados de la humanidad han sido pagados por ese hombre que fue crucificado. Mire, el apóstol Pablo hace esta comparación en el libro de Romanos, en el capítulo 5. Yo voy a leer 4 versículos en donde el apóstol Pablo también hace esta comparación. Viene hablando de Adán y de Cristo, y él compara a Adán y Cristo. Miren lo que dice en el versículo 15, capítulo 5, versículo 15. Pero el don, el regalo, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para con los muchos la gracia y el don de Dios, el regalo de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Dice en el versículo 17, pues si por la transgresión de uno, Adán, solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don del regalo de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Aquí el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, hace esta comparación entre Adán y Cristo. Mientras que uno fue quien abrió la puerta al pecado y a la condenación, Jesucristo fue quien abrió la puerta para la bendición, para el perdón de pecado, para la vida eterna, para la salvación de las personas, de todos aquellos que confían en Él como Señor y Salvador. La Biblia nos dice que en esa cruz la sangre que Jesucristo derramó nos limpia de todo pecado. Allí la persona que se acerca a este huerto donde fue levantada esta cruz y confía en el Señor Jesús, recibe el perdón y la vida eterna. Miren, una última comparación. La Biblia nos comenta que cuando Adán, Dios le hace dormir de su costilla, de una de sus costillas, Dios trae a la mujer, Dios le hace dormir y de una de esas costillas toma y hace a la mujer. Nos dice la Biblia que Cristo cuando murió, cuando Él derramó aquella sangre en la cruz, cuando fue crucificado y murió, nos dice la Biblia que todos aquellos que confían en Jesucristo y reciben el perdón de pecados, pasan a formar parte de la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, que es la esposa de Cristo, el pueblo de Dios, la esposa de Cristo, la iglesia del Dios viviente. Así que queremos en esta noche, finalizando ya este día, meditar en esta comparación ineludible. Hubieron 2 huertos, el de el inicio de la vida del hombre, donde el hombre arranca su existencia y ni bien arranca, fracasa y muere, y el inicio de la vida espiritual del hombre, que es por medio de Jesucristo. Volvemos a leer, repetimos nuevamente la primera lectura, dice San Juan 19:41, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto.
este huerto donde fue crucificado nuestro Señor, allí el hombre recibe la salvación, la vida eterna, el perdón de sus pecados. ¿Cuál es la exhortación, el llamado en esta noche? Acérquese a Jesucristo. Acérquese a Jesucristo. Allí en este huerto donde Él derramó su vida, solamente hay perdón, hay vida eterna. El hombre es llamado a venir a este huerto donde está esta cruz, a pedir perdón, a reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador para recibir la vida eterna. Ojalá Dios en esta noche tenga misericordia de usted y usted pueda acudir a este llamado y recibir este regalo que Dios le da. Ojalá que así sea. Amén.